de cuánto coloide va a contener, ¿ya? Pero usualmente tiene una coloración que va entre grisácea o a un color más café. Y la característica de esta es que es una lesión bien circunscrita y encapsulada. Esta cápsula es una cápsula fibrosa que puede ser de un mediano a un grosor bastante llamativo, que nos va a permitir reconocer la lesión propiamente del tejido tiroideo vecino, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Aparte de encontrar la cápsula y esta parte blanda, también podemos encontrar que en el centro pueden tener áreas como una cicatriz fibrosa, o en algunos casos puede tener áreas de calcificación. Microscópicamente vamos a ver que se compone igualmente que el tejido normal por folículos tiroideos. Estos pueden tener el mismo diámetro que el tiroides normal, o pueden ser en algunos casos más pequeños, medianos o grandes. Si bien aquí o en su libro no está desarrollado, nosotros lo llamamos como normofoliculares, hipofoliculares o hiperfoliculares, dependiendo del diámetro de los folículos. Pero eso no va a alterar el diagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que tiene un revestimiento de células foliculares normales, ¿ya? Aparte, en el centro va a persistir la presencia de este material coloide. Tendríamos que reconocer, dependiendo del corte que estemos observando, ahorita estamos viendo la parte central, tenemos que reconocer aparte, tendríamos que también valorar todos los contornos de esta cápsula, porque eso es lo que nos va a dar el diagnóstico de adenoma. Si no hay compromiso de la cápsula, esta está intacta y no hay compromiso de vasos sanguíneos de estas células foliculares, adenoma folicular y listo, ¿ya? Pero para eso tengo que tener una revisión bastante minuciosa de esta mi cápsula. Y en algunos casos este tumor es pequeño, pero en otros puede ser más grande, llegar incluso hasta 10 centímetros e incluso comprimir lo que queda de tejido tiroideo remanente, y en ese caso ya verse, ¿no?, una masa a nivel del cuello que puede ser incluso no solo visible sino también compresiva a estructuras vecinas. Pero usualmente son lesiones pequeñas que van a llegar hasta 2 o 3 centímetros. Ahora vamos a pasar a la contraparte maligna, que serían los carcinomas tiroideos. Estos carcinomas tiroideos, dependiendo del linaje, vamos a ver que son de las que se originan de las células foliculares o las que se originan de las células parafoliculares. Hemos visto que nuestro tiroides tiene también estas células dispersas, ¿no ven?, en el extenso de la glándula. Dentro del linaje folicular tenemos estos tres tipos: papilar, folicular y anaplásico, en orden de presentación según la frecuencia. Si se dan cuenta, el que tiene mayor índice o mayor prevalencia es el carcinoma papilar, y por tanto también, o bueno, afortunadamente es el que tiene mejor pronóstico. Luego le sigue el carcinoma folicular y finalmente está el carcinoma indiferenciado, poco diferenciado o anaplásico, que llega entre un 2 al 5%, no sobrepasa el 5% de todos los carcinomas tiroideos, y puede ser derivado de los principales siempre y cuando encontremos algún grado de diferenciación de los anteriores, que son bien diferenciados. Y dentro del carcinoma del linaje parafolicular está el carcinoma medular, que obviamente, si le hago estudio de inmunohistoquímica para determinar el estirpe, no me van a marcar los mismos marcadores, ¿no ven? Ahora, ¿qué factores o qué causas me van a producir este carcinoma? Tenemos principalmente la radiación ionizante, luego tenemos asociación a factores genéticos, antecedentes familiares, y también hay relación o vinculación con el sexo y con la edad. Vamos a ver que el carcinoma papilar del tiroides, que hemos dicho que es el más frecuente, llegando entre un 80 al 85%, se va a caracterizar en su diagnóstico exclusivamente observando las características nucleares. Porque si bien es un carcinoma papilar que me dice que forma papilas, dentro de este grupo tenemos una lista todavía desglosada de sus variantes, ¿ya? Pero la característica típica para decir que es papilar es tener las características nucleares. Ahora, este tipo de carcinoma tiene un antecedente de tener radiación previa a nivel de la cabeza-cuello, ¿ya? Puede también estar vinculado a otros
trastornos o síndromes como el síndrome de Gardner, de Coden, y también se ha visto que puede estar relacionado con estas otras patologías, como es la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto principalmente. Ya, clínicamente, dependiendo del tamaño del tumor, vamos a ver las características. Si es una lesión pequeña, no la vamos a distinguir nosotros. Puede ser que en un examen de rutina haya palpación y detectemos un nódulo, cuando ese es usualmente mayor de 1 centímetro. Pero puede haber ocasiones en que son microcarcinomas, cuando son pequeñitos, 3 milímetros o menos de 1 centímetro. ¿Ya? Y usualmente estos, cuando son grandes, es donde sí vamos a ver la forma nodular, en la que va a haber alteración de la forma y el volumen de nuestra glándula tiroidea. Vamos a ver que en ocasiones vamos a encontrar ganglios vecinos que están aumentados de tamaño y nos hacen sospecha de una metástasis cervical. Y la mayoría de los casos que hemos dicho que si son pequeños van a ser asintomáticos, no los vamos a reconocer. Macroscópicamente, estas lesiones pueden ser únicas o pueden ser múltiples, es decir, puedo tener varios focos en un mismo lóbulo, en ambos lóbulos, incluyendo el istmo. Estos nódulos pueden ser de color blanquecino, pueden ser grisáceos, pueden ser igual lesiones bien delimitadas o pueden ser algunas de aspecto infiltrante, estrellados, bordes bien irregulares, ¿ya? Así que no es muy fiable, digamos, si nos basamos en esas observaciones. Pueden ser lesiones que al cortarlas tienen una superficie áspera, nos dice rugosa, o a veces como granos van a desprender, o a veces realmente podríamos distinguir la presencia de papilas. Va a haber también presencia de calcificaciones. Si ustedes percibieran, es como cortar huesito, ¿sabes? Cruje. Eso nos indica que puede haber zonas de calcificación, o en algunos otros casos zonas más gruesas, fibrosas. ¿Ya? Estos microscópicamente lo vamos a ver de esta manera. La imagen que están viendo arriba a la izquierda es una imagen clásica de un carcinoma tiroideo papilar de tipo convencional, donde sí veo estas formaciones de papilas. Vean, son proyecciones, ¿no ven? Digitiformes, y que si ustedes se fijan en el centro forma ese eje fibrovascular, es decir, voy a ver tejido estromal y presencia de vasos sanguíneos. Y hemos dicho que sí o sí tiene que haber las características nucleares, que son, por ejemplo, acá. Vean estos núcleos, si bien no me forma bien una papila, pero vean que son núcleos medio pálidos, ¿no ven? Como si estuvieran vacíos. A eso le llamamos núcleo esmerilado, ya, porque la cromatina se ha disgregado tanto que da la apariencia de que son núcleos vacíos, o llamados también los núcleos de Anita la huerfanita. Ya. También vamos a encontrar inclusiones intranucleares. Vean esta vacuolita dentro del núcleo, o en algunos casos, ven esta rayita en medio. Estas son eventraciones de la membrana que me dan este aspecto de barras nucleares o invaginaciones nucleares. Si se dan cuenta, son esos tres los criterios: tener el vidrio, el núcleo esmerilado o núcleos vacíos o núcleos de Anita la huerfanita, como lo quieran mencionar, las barras nucleares y las inclusiones nucleares, independiente de cuál sea mi patrón que estoy observando. Como les he dicho, aquí es un papilar clásico. Puedo tener en algunos casos, como el adenoma folicular, folículos bien formados, pero con esas características nucleares típicas. En ese caso, mi nombre sería carcinoma papilar con patrón folicular, ¿ya? O puedo tener en algunos otros casos masas sólidas, no me forman trabéculas, no me forman folículos. Pero si se dan cuenta, repito nuevamente, las características nucleares son lo que me da el diagnóstico, independiente de cuál sea la variedad o su tipo histológico. Entre otros hallazgos, vamos a tener que en algunos casos tiene una apariencia de formarse un quiste. Y dentro de este quiste vamos a ver presencia de macrófagos espumosos, y eso me dice que ha habido degeneración de este quiste. En algunos otros casos voy a ver zonas de fibrosis, es decir, como si se estuviera formando una cicatriz en medio o a través de ellas. También voy a ver estos cuerpos de Samoma. ¿Qué son los cuerpos de Samoma? Son calcificaciones que tienen una forma concéntrica, ¿ya? No son patognomónicos del carcinoma papilar, pero sí es frecuente encontrarlo en este tipo, ¿ya? Puedo encontrarlo en cualquier otro tumor de tipo papilar, pero no es exclusivo, como les digo.
Pero estos cuerpos de Samoma no lo voy a encontrar en otros tipos de carcinoma papilar. ¿Ya? Es solo un hallazgo adicional. También puedo encontrar otros tipos de epitelio, como es la metaplasia escamosa, es decir, presencia de células de aspecto escamoso que están metidas por cualquier parte. Simplemente son hallazgos. ¿Ya? Ahora, la otra variedad, que es la segunda, entre un 10 a 15% es el carcinoma folicular del tiroides. Este es el segundo tumor tiroideo más frecuente. Tiene predilección por el sexo femenino, al igual que el papilar, y se presenta usualmente entre la quinta década de la vida, comparado con el carcinoma papilar. El carcinoma papilar se presenta en una edad un poco más temprana, entre los 30 y 40 años, ¿ya? Y este sí está vinculado a mutaciones del oncogeno RAS. Ahora, también se ha visto que este tipo de carcinoma tiene mayor incidencia en aquellos lugares donde hay deficiencia de yodo. Clínicamente, igual este carcinoma no va a presentar síntomas. Es un cáncer asintomático intratiroideo, a menos que este sea voluminoso o tal vez infiltrativo a zonas vecinas en donde sí nos va a producir síntomas. Si nos invade tejidos vecinos, como ser, atrás tenemos la tráquea, tenemos el esófago, si nos invade a esos, ¿qué vamos a tener? Ronquera, disfonía, disfagia, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué tan infiltrante sea a órganos vecinos, voy a tener la presencia de síntomas. Y en este caso puede haber la presencia de metástasis en los ganglios del mismo lado, ¿ya? Si tengo el carcinoma en el lóbulo derecho, mis ganglios probablemente las encuentre en el mismo lado. Ya después tienen predilección por diseminación hematógena, es decir, pueden llegar a otros órganos visitantes, como ser hueso, pulmón, hígado u otras localizaciones. En comparación con el papilar tiene diseminación linfática, es decir, los primeros que van a metastatizar son los ganglios vecinos, ¿no? Las cadenas ganglionares cervicales. En este caso, hay que valorar que tiene mayor distancia de diseminación. Pueden ser nódulos únicos, por lo tanto, con la resección del lóbulo afectado, terminaría nuestra intervención quirúrgica, ¿ya? Después se ha visto que si es que tuviera, digamos, compromiso capsular y ganglionar extenso, se le da un tratamiento adicional con hormona tiroidea para inhibir la secreción de la TSH y así ayudar a que esas celulitas que probablemente se hayan quedado, las tumorales, se inhiban, se queden ahí quiescentes. Usualmente esta enfermedad metastásica se la va a tratar con yodo radiactivo, ¿ya? Eso en caso de que realmente valore, ¿no?, qué cantidad de infiltración tenga. Macroscópicamente, miren, esta es una tiroides que se ha cortado a la mitad y se ha abierto. Vean que es una lesión igual bien circunscrita. Mi tejido tiroideo remanente es lo que está en la periferia. Esta es una masa que sí es firme y también puede tener contornos bien regulares y tener presencia de cápsula. La coloración también va a variar de acuerdo a cuánta cantidad de coloide tengan mis folículos tiroideos. Pueden, por eso les decía, de una coloración grisácea a tener una coloración más incluso translúcida, si es que tuviera coloide, porque el coloide se ve como gelatina transparente, ¿ya? Entonces, dependiendo de mi cantidad de coloide, puedo tener variación en cuanto al color de mi masa tumoral. Es una lesión sólida, no voy a encontrar la presencia de quistes y puedo encontrar en algunas ocasiones presencia de calcificaciones y si ven en el centro esta como estructura estrellada, es como una zona de cicatrización. Si se ubican bien, es muy similar a mi descripción con el adenoma tiroideo, ¿lo ven? Microscópicamente, en esta imagen de aquí arriba, este material rosado oscuro viene a ser el coloide y si se dan cuenta, me llega a formar folículos tiroideos, ¿lo ven? No tengo que tener las características nucleares que les había mencionado antes. Puedo ver formaciones de folículos bien formados o en algunos casos hasta tal vez se vean un poco sólidos. Pero ¿qué me da el diagnóstico? Esto que están viendo rosado aquí viene a ser la cápsula, de aquí hasta aquí. Y vean cómo a este nivel
este grupito de folículos se está metiendo a la cápsula. Ahí ya tengo invasión de mi cápsula. Ahora tendría que valorar varios lugares y ver cuántos vasos de pequeño calibre me están invadiendo estas celulitas o folículos. Se habla de carcinoma folicular mínimamente invasivo cuando hay sola invasión de mi cápsula, pero no de mis vasos. Cuando hay invasión tanto de mis vasos, de mi cápsula, pero con mínimo, o mejor dicho, máximo, solo 4 vasos sanguíneos. O cuando tengo mayor cantidad de vasos sanguíneos comprometidos, pero sin cápsula invadida. Pero no importa en cuál esté mencionando, si se dan cuenta, tiene que haber uno de esos dos. ¿A ver? Invasión capsular e invasión vascular. En algunos casos, estas celulitas que se parecen a las del adenoma folicular pueden verse un poco más agrandadas, pueden verse con un citoplasma más rosado. Y si se acuerdan, a eso se le llama célula oncocítica o células de Hurkin. ¿Ya? Entonces puede tener ese cambio y llamarle también como carcinoma de células de Hurkin. Ahora, la otra variedad, la menos frecuente, el carcinoma anaplásico del tiroides. Esta es una lesión indiferenciada, es decir, no se va a parecer a mis otras dos. No voy a ver papilas, no voy a ver folículos. ¿Ya? Puedo tal vez encontrar algún rasguito, pero va a predominar aquellas zonas que no se parecen a nada. Esos tumores sí derivan de las células foliculares del tiroides y pueden estar en algunos casos preoriginadas en un carcinoma papilar. Estas sí son de un comportamiento más agresivo, tienen una sobrevida bastante baja, si se dan cuenta, miren, menos de 10 meses, y menos mal o afortunadamente constituyen menos del 5% de los tumores de la glándula tiroides. Usualmente este se presenta en edades más avanzadas, en la sexta, séptima década de la vida, y en su mayoría, al igual, ¿no?, como el carcinoma papilar, tiene predominio en las mujeres. Clínicamente, como es un tumor más agresivo y como tiene una sobrevida tan baja, es porque ese tumor se está replicando bastante rápido. Voy a encontrar hartas células en mitosis. Por tanto, este tumor es de un crecimiento bastante rápido. Por eso es que me va a infiltrar a órganos vecinos con mayor rapidez y mayor frecuencia cuando lo detecte. Y vean aquí la imagen microscópica. A ver, macroscópica hemos dicho que es bastante infiltrativo, ¿ya? Puede incluso reemplazarme a toda mi glándula tiroides. Tiene un aspecto carnoso, firme, pétreo, puede tener una coloración más blanquecina porque tiene zonas más fibróticas. Puede también tener áreas que se forman como una especie de quistes y ser de esa manera con cambios quísticos. Ahora, microscópicamente, ustedes no van a reconocer, ¿ven?, folículos tiroideos, no van a reconocer papilas. ¿Qué tipo de células voy a encontrar? Desde células que parecen células fusadas, como en el sarcoma, puedo encontrar células que parecen células epitelioides, como si fuera un carcinoma escamoso. Puedo encontrar células gigantes, como las células osteoclásticas, o puedo encontrar células que no tienen forma de nada, bastante irregulares, grandes. ¿Ya? Es decir, no se diferencia a nada, por eso se le dice anaplásico o indiferenciado. Y al ser tan agresivo, crecimiento tan rápido, obviamente me va a invadir a estructuras vecinas, y como crece tan rápido, la irrigación de esta se va a ver coartada, por tanto, mayor tendencia a zonas necróticas y a zonas de hemorragia. Hasta ahí, las lesiones epiteliales. Ahora, el carcinoma medular del tiroides. Hemos dicho que derivan de las células parafoliculares y se caracterizan, por tanto, de secreción de calcitonina, y estas son derivadas de la cresta neural. Por tanto, si le quiero hacer inmunohistoquímica para determinar su estirpe, no me va a marcar ninguna de las foliculares, que serían CK7, citoceratina 7, PAX8, no me va a marcar Napsin A o TTP1, que en algunas veces les he mencionado. En este caso, me va a marcar marcadores de tipo neuroendocrino y obviamente el calcitonina. Pero otras sustancias que también va a formar
estas células es el antígeno carcinoembrionario, la somatostatina, serotonina y péptido intestinal basativo, es decir, neuroendocrinas, ¿no? Este tipo de carcinoma se presenta en edades entre la quinta y sexta década de la vida y van a estar asociados a otros síndromes, como son los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, de tipo 2A y 2B. Y esto es lo que se presenta más frecuente en niños y en adultos jóvenes. En cuanto a su etiopatogenia, pueden ser de tipo esporádicos, en la mayoría de los casos, pero también tiene que tener, obviamente, un componente hereditario y estar asociado, ¿no?, a otros tumores familiares que no estén relacionados con las neoplasias endocrinas múltiples. Este tipo de carcinoma son nódulos tiroideos que no son dolorosos y que obviamente sus síntomas van a ir relacionados con estos síndromes. También estos hacen metástasis a través de vía linfática y pueden invadir otros órganos vecinos o también los ganglios. Macroscópicamente, este es igual, un lóbulo tiroideo seccionado a la mitad, en donde se ve, miren, una masa que es bastante bien circunscrita, pero no tiene presencia de cápsula. Y es una lesión que sí se puede reconocer, ¿no?, por la coloración. Tiene una coloración entre grisácea y amarillenta. Puedo encontrar zonas de necrosis, puedo encontrar zonas hemorrágicas, pero no tendrían que traspasarme mi cápsula tiroidea, es decir, bien delimitados a mi glandulita, pese a que la va a desplazar al componente normal. Microscópicamente, miren, estas celulitas son pequeñas, son de tipo poligonales, pueden ser redondas, pueden tener una coloración entre rosada a un poco azul o anfófila. Su citoplasma, si tuviéramos más detalle, es como si estuviéramos viendo gránulos en el citoplasma. Sus núcleos son redondos, su cromatina, si se dan cuenta, es más oscura, ¿no ven? Es una cromatina más grumosa y no voy a reconocer núcleos. Y si observan aquí la parte del estroma, miren que hay como un componente rosado que no tiene forma. Esto vendría a ser el amiloide, que tendría que usar una tinción histoquímica para detectar lo que es la tinción de rojo Congo, en donde a través de la luz polarizada este material se va a ver de una coloración como manzana, como verde manzana, fosforescente, ¿ya? Y si no tengo esa tinción o ese microscopio que me permita ver esta coloración, entonces simplemente la veo como este material rosado amorfo que vendría a ser el amiloide. Aparte de estas células pequeñas, que son en algunos casos redondas o hexagonales, también pueden tener aspecto muy similar a los plasmocitos o ser como hexagonales. Pueden ser en algunos casos de citoplasma un poquito más rosadito, pueden tener igual presencia de núcleos que son irregulares o en algunos casos multinucleares. Y si ven aquí, no me forma, ¿no ven?, ningún patrón de crecimiento, no me forma folículos, no me forman papilas. En algunos casos son como trabéculas. Y si se dan cuenta, estos espacios claros, aquí incluso veo presencia de eritrocitos, me denota que tiene una rica vascularización. Hasta ahí. ¿Cómo hago la detección de este tipo de lesiones? A veces por inspección de reconocer el aumento de volumen irregular, ya me hace sospechar que hay alguna masa tumoral. ¿Qué le tengo que hacer? Ecografía, para detectar qué tipo de lesión es, si realmente es un nódulo o no es un nódulo. Tengo la descripción de un nódulo, ¿qué le hago? La punción, aspiración con aguja fina. Eso para extraer simplemente celulitas y ver a qué grupo de acá me cae. Si ustedes se fijan, este es el sistema de Bethesda para el reporte de citología tiroidea, en donde tiene sus categorías, desde lesiones, desde muestra que no es satisfactoria o que no sirve para el diagnóstico, hasta lesión maligna. Y si se ven, por ejemplo, el 2 me dice benigna. Ahí entraría, por ejemplo, los adenomas o los bocios coloides, ¿ya? Si veo células que no tienen características malignas, entonces entra ahí. Si le veo que ya tiene
células, por ejemplo, las de Hurtle, entrarían en la categoría 3, es de significado incierto. Si me dice que ya tienen alteraciones foliculares, es decir, tengo algunos rasgos, como hemos dicho, vidrio esmerilado, núcleos de vidrio esmerilado, si tienen barros nucleares o tienen inclusiones intranucleares, ya empezaría a entrar aquí. Sospechoso de malignidad o maligno propiamente. Cuando ya tengo el diagnóstico, es que se hace el tratamiento. Papilar, folicular, los adenomas, con la resección de la zona afectada, es decir, hemitiroidectomía o una tiroidectomía parcial, ¿no ve? Si me dice que es una lesión poco diferenciada, toda tiroides. Y eso, si no, el cirujano no lo puede interpretar bien, puede mandar a estudio transoperatorio, es decir, la pieza fresca llega al laboratorio de patología, se hace estudio rápido de congelación y ya se da el diagnóstico. Y ahí ve si le hace vaciamiento ganglionar o simplemente se queda en la tiroidectomía o lobectomía. ¿Ya? Y si se dan cuenta, puedo tener igual otro tipo de lesiones, no solo derivadas de las células foliculares o parafoliculares, puedo tener también la presencia de un linfoma. Hasta ahí con la parte de neoplasias de tiroides. Ahora veamos sobre las glándulas paratiroides. Si ustedes recuerdan, la posición de las glándulas paratiroides es en la parte posterior de la glándula tiroidea. Usualmente son 4 y si se fijan en este dibujo, estas se originan en las bolsas faríngeas. Y miren la zona de descenso. Usualmente se van a ubicar en la parte posterior de mi glándula tiroidea, pero también puedo encontrar glándulas paratiroides en esta línea que están viendo. ¿Ya? Ahora, histológicamente tengo esta composición. Tengo células adiposas, las celulitas que se ven un poco más rosadas o en algunos casos un poco más moraditas son de citoplasma, son las células principales. También tengo estas otras que se ven más rosadas, ¿no ven? Un poco más amplias en citoplasma y son las células oxifílicas. Tengo que tener esos 3 componentes para decir que es una glándula paratiroides normal. Esta glándula paratiroidea obviamente tiene sus funciones, que son regular la homeostasis del calcio. Y miren, la función metabólica de la hormona paratiroidea es aumentar la reabsorción tubular de calcio para mantener el calcio libre, es decir, mi calcio en sangre tiene que ser normal, ¿no ven? Si baja, se bloquea mi paratormona. En cambio, ahora, puedo tener alteraciones de mis glándulas que me van a llevar a una hipofunción o a una hiperfunción. Usualmente la presencia de tumores de las glándulas se suelen hacer aparentes cuando hay una secreción excesiva de la paratormona y no cuando hay una hipofunción. ¿Y esto por qué? Porque obviamente vamos a tener sintomatología relacionada con las funciones del calcio, ¿no ve? Y no tanto así porque me provoca una masa tumoral. Entre mis causas de hiperparatiroidismo, obviamente, entonces tengo primarias, como ser la presencia de lesiones tumorales, como un adenoma, o una hiperplasia del tejido paratiroideo. Puedo tener causas secundarias cuando hay, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica, donde la hipocalcemia me va a llevar a una liberación excesiva de paratormona de forma descontrolada o no fácil de controlar, que va a ser crónica. O puede ser una causa terciaria, donde hay hipersecreción persistente de la paratormona incluso después de que se haya corregido la causa de que me ha llevado a una hipocalcemia prolongada. En el caso del tipo primario, si se dan cuenta, los adenomas son los principales que me van a llevar a este cuadro patológico. Y le siguen la hiperplasia primaria y al final está el carcinoma paratiroideo. Su edad de presentación es entre los 50 años y tiene predominio en las mujeres en una relación de 4:1. Y su descubrimiento es de forma accidental. Tras un examen rutinario de sangre en donde vean alteraciones de los electrolitos, es decir, del calcio, ahí es donde ya van a recién sospechar, no porque haya la lesión de masa que les había dicho. Ahora, ¿cómo se ve este tumor? Usualmente, bueno, para decir un adenoma,
tiene que ser lesión única. Por ejemplo, aquí está mi glándula tiroides, lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo. Y miren, a un costadito sale esta masa. Esta es mi lesión. Es una masa solitaria, bien encapsulada, y si le pesara, me pesaría entre menos de 1 gramo hasta máximo 5 gramos. Y si ven aquí, miren, es una lesión bien ovoide, encapsulada, puede tener una coloración rojiza o una coloración café, pero lo importante es que sea íntegra, que sea única. Microscópicamente, miren, yo no veo aquí presencia de adipocitos. Ya tengo un componente menos de los 3 que les había mencionado. Ya hay lesión. Puede predominar mis células oxifílicas o pueden predominar mis células principales, si se dan cuenta. O puede ser pura, ¿ya? Pero no estoy encontrando los 3 componentes celulares de mi glándula. Eso ya me está diciendo que es un adenoma, independiente del tamaño de mi lesión. Dice que puedo encontrar o no presencia de mitosis y puede haber atipia endocrina. Cuando esta alteración afecta a más glándulas, es decir, 2 hasta mis 4 glándulas, ya no se llama adenoma, se llama hiperplasia, ¿ya? En este caso, puede ser esporádica o puede ser un componente del síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Estas, ya les he dicho, puede afectar más de 2 o todas mis glándulas paratiroideas. En conjunto suele empezar hasta 4 gramos, nos dice, y no sobrepasar 1 gramo si mido o si peso 1 por 1. Microscópicamente voy a ver la misma disposición que en mi adenoma paratiroideo, ¿ya? En ocasiones puedo ver otra vez un poco más claro en su coloración. ¿Por qué? Porque predomina el glucógeno, que le va a dar esta característica de ser más clara. Y la grasa en el estroma es escasa. Ahora, ¿qué pasa para decir un carcinoma paratiroideo? Este es un poco más difícil de reconocer porque puedo verlo como un adenoma o puedo verlo como una hiperplasia. Porque en algunos casos no voy a encontrar estas características de distorsión que espero encontrar, ¿no? Como pleomorfismo, displasia. Puede ser tan sutil como una adenoma, pero si encuentro criterios de invasión, mejor dicho, criterios de malignidad, como son invasión de tejidos adyacentes y metástasis, entonces ahí tengo la certeza de decir un carcinoma paratiroideo. De lo contrario, tengo la duda de decir si es un adenoma, si es una hiperplasia paratiroidea, ¿ya? Puede haber esa confusión. ¿Por qué? Porque puede tener las mismas características de las previas benignas. Usualmente su recidiva es local y suele tener una diseminación a distancia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo rasgos de hiperparatiroidismo? Obviamente, como está vinculado a mi composición, a mi presencia sérica de calcio, si me dice que mi paratormona hace que regule, ¿no? Los niveles de calcio, es decir, libere más calcio cuando hay deficiencia, o mejor dicho, cuando hay, tengo que producir un hiperparatiroidismo, mis osteoclastos van a activarse y va a producirse osteoporosis o tumores pardos o una osteitis fibrosa quística. En el caso de las vías urinarias, también van a formarse cálculos, es decir, nefrolitiasis o nefrocalcinosis. Y en otros órganos puede haber la presencia de calcificaciones debido a la hipercalcemia. Tengo también algunos datos de hiperparatiroidismo secundario cuando este trastorno está causado por hipercalcemia crónica, la que a su vez provoca una hiperactividad compensadora de mis glándulas paratiroideas. Sus causas pueden ser una insuficiencia renal, un consumo dietético inadecuado de calcio, esteatorrea o deficiencia de la vitamina D. ¿Y qué voy a encontrar? Morfológicamente, obviamente la estimulación va a hacer que mis glandulitas empiecen a crecer, ¿no? Una hiperplasia de mis glándulas paratiroideas. Y este incremento va a ser asimétrico. Y las características que voy a encontrar es muy similar a las lesiones benignas que ya les he descrito. Obviamente asociado a mis calcificaciones en otros tejidos.
Ahora, lo contrario pasa en el hipoparatiroidismo. La principal causa para hipoparatiroidismo es la cirugía. Usualmente en las tiroidectomías, sin haberse percatado bien, se llevan a las glándulas paratiroides, ¿ya? Entonces, esa va a ser mi principal causa para hipoparatiroidismo, la extirpación inadvertida de las glándulas paratiroides, porque en algunos casos pueden confundirse con cambios regionales. O también puede ser un hipoparatiroidismo autoinmunitario, puede ser relacionado, o mejor dicho, vinculado a una hipoparatiroidismo autosómico dominante o una vinculación familiar, y también muy pocos casos puede haber la ausencia genética de las glándulas paratiroides. Clínicamente es obviamente lo contrario. Depende cuál sea el grado y la duración de la hipocalcemia, voy a tener las manifestaciones: tetania, los signos clásicos de Sbochtek y signo de Rousseau. ¿Se acuerdan eso en semiología? Sbochtek, cuando hacen una pulsación a nivel del nervio facial, hay una contractura de la musculatura, ¿no? Orbitaria y de las comisuras, contracción. El signo de Rousseau, ustedes colocan en banquito del tensiómetro, elevan más de 20 milímetros de mercurio la presión sistólica y va a empezar a formarse el signo de la partera, empieza a flexionarse, ¿no? Puede también haber manifestaciones intracraneales, pueden haber enfermedad ocular, manifestaciones cardiovasculares y anomalías dentales. Y ahí termino. ¿Alguna duda, pregunta relacionada? No es complejo para ustedes, porque clasificar realmente las lesiones malignas tiene un orden bastante largo, ¿ya? Porque aparte, de acuerdo a todas las características o hallazgos que tenga, va a depender el pronóstico del paciente. Puede ser una lesión maligna, pero si la resección ha sido completa, el riesgo de recidiva es muy bajo. Caso contrario, puede ser una lesión benigna, o mejor dicho, maligna, chiquita, pero si me ha invadido cápsula, me ha invadido vasos linfáticos o sanguíneos, obviamente el pronóstico es menos favorable para el paciente, y ahí es donde entra la adyuvancia terapéutica, es decir, yodo radiactivo o tratamiento quimio o tal vez vaciamiento ganglionar más extenso, ¿verdad? En el caso del carcinoma medular, como está relacionado a los síndromes de neoplasia múltiple, hay que tener en cuenta que en esos casos se debe hacer una resección, una tiroidectomía profiláctica, precisamente para evitar el riesgo a desarrollarse el carcinoma. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Ninguna duda? ¿Pregunta? ¿Nada? El examen va a ser fácil, ¿sí? Eso sería todo, chicos.